Padre bendito, gracias porque Cristo nos abrió paso hacia ti. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a ti sino por Él, Señor. Gracias porque tú nos diste ese don, ese regalo que es la sangre de Cristo Jesús para rescatarnos, para limpiarnos, Señor, y hacernos a tu imagen. Dios, sabemos que hay pruebas en la vida, pero que tú, Señor, permites para que crezcamos en fe. Padre, enséñanos hoy a acercarnos a ti, a que no haya, Señor, en nuestras mentes o en nuestro corazón ningún obstáculo que nos permita ver tu gloria por nuestra falta de fe, Señor. Dios, te damos las gracias y bendecimos tu nombre como congregación. A ti la gloria y la honra por los siglos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me pueden, por favor, acompañar a Efesios, capítulo 6, versículos 12? Leamos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha ni contra sangre, ni contra carne. Todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas, hay un contexto espiritual detrás. Por ejemplo, la muerte es porque hubo un contexto espiritual detrás. La gente muere porque el humano desobedeció a Dios. Las enfermedades no es porque Dios las mande, sino es una consecuencia de alejarse de Dios, de que el hombre se alejó de Dios, de que pecó. Dios siempre está buscando reconectarnos, siempre está buscando estar juntos. Pero en nuestra vida, mientras caminamos, hay pruebas, hay batallas, y uno dice, bueno, Señor, ¿por qué permites esto? Y a veces hasta uno dice, Señor, te siento lejos de mí. Pero no es que el Señor esté lejos de ti, sino que el Señor quiere probar tu corazón y quiere ver cómo estás en fe, cómo estás confiando en Él. Cuando las cosas marchan bien en la vida, empezamos a manejar las cosas por lógica. Y cuando uno maneja las cosas por lógica, la fe se va anulando. Por ejemplo, tengo este nuevo trabajo, me van a pagar tanto, ya con eso puedo hacer esto, y tengo mi casa y todo está bien. Como que todo empieza a trabajar con lógica. Tus problemas se solucionaron. Entonces vas perdiendo fe. Ya no vas viendo lo que sería imposible para nosotros, pero no para Dios. Entonces el Señor quiere probarnos para que estemos firmes en la fe. Y tenemos siempre la victoria si permanecemos pegados a Él. Uno de estos ejemplos se encuentra en el libro de Jueces. ¿Pueden, por favor, acompañar al capítulo 3 de Jueces? Versículo del 1 al 3. Josué pasa con Israel para empezar a tomar la tierra. Y como aprendimos la semana pasada, Dios quería purificar, quiere ir quitando lo que no es suyo. Cuando ellos conquistaron, tenían que quitar a toda esa nación para que no fueran contaminados, para que no hicieran los rituales a los que ellos están acostumbrados. Purificación, santificación, apartarlos de, ¿sí? Entonces, cuando ellos llegan, en el versículo 1, dice, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat. Entonces, ¿qué dice? Dios dejó que estuvieran ahí unos, ¿no? Para los que no habían conocido la guerra.
La generación anterior ya había conocido la guerra, había peleado para poder llegar a conquistar la tierra prometida, la que Dios ya les había dado. Pero en este momento los que no habían conocido, quería Dios que conocieran cómo es la batalla. Y en este momento estamos hablando de batalla física, ¿sí? Como de guerra, pero también eso nos habla a nosotros. Hay gente que todavía no conoce acerca de la batalla espiritual o todo el contexto que hay detrás. Pero Dios va a ir probándonos poco a poco para que vayamos confiando en Él. Por ejemplo, a veces se culpa mucho el país donde uno nació, se culpa mucho el lugar donde nació, incluso se puede empezar a culpar a los padres, es que mis padres esto, mis padres el otro, es que mis hijos, mis hermanos, y empezar a echar la culpa a las personas. Es que mi situación fue muy difícil. Dios dice, yo sé, pero tú no puedes hacer nada. La batalla es mía y es espiritual. Mientras tú te enfoques en mí, lo demás queda aparte. Mientras tú busques primeramente mi reino, lo demás va a venir con añadidura, como la victoria. Y hay las enfermedades, ustedes lo saben. ¿Cuánta gente se ha orado por ella y Cristo los ha sanado, verdad? No fue una batalla espiritual, perdón, no fue una batalla física. Nosotros no somos doctores, no podemos abrir a la gente y sanarlos. Cristo es el que sana. Esa es la batalla espiritual, la que nosotros tenemos que empezar a experimentar, a ser soldados de Cristo. Muchas veces venimos a las iglesias para recibir sanidad y gloria a Dios porque Dios quiere sanar, ese es su nombre. Pero tenemos que ser partícipes en decir, yo quiero orar por el ciento del Señor que debo de orar por esa persona para empezar a conocer más de Él. Entonces en el versículo 4 dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que Él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos y fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué? Sirvieron a sus dioses. ¿La voluntad de Dios era que ellos cayeran? No. Dios quería que conocieran su poder. Que ellos, por amor a Dios, no se dejaran influenciar por lo que dice el mundo, por lo que dicen tus amigos, por lo que dice cualquier persona. Miren, Pablo era criticado también. Pablo era muy criticado por las iglesias que él fundó. Pero él decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Él no le importaba, él solo quería agradar a Dios, terminar la carrera a la que Dios le había encomendado. Dios le había encomendado a Israel conquistar la tierra y ser ejemplo para muchas naciones. Si ellos hubieran entendido eso desde el principio, aunque les mandaran quién sabe cuántas personas de cuántas culturas, ellos hubieran permanecido fieles por amor a Dios. Y Dios prueba los corazones. Dios no tienta, Dios prueba los corazones. Quien tienta es el diablo. El diablo te va a decir, haz esto, haz el otro, haz el otro. Dios nunca tienta. Pero a veces permite que haya situaciones para que tú veas en dónde estás parado. Si realmente has madurado espiritualmente o estás como aquella generación de jóvenes que no conocían la guerra. Nosotros tenemos que estar siempre buscando a la madurez espiritual. Que no importa lo que pase, no importa quiénes estén rodeados, no importa la situación, no importa nada. Amemos a Cristo y a Dios por sobre todas las cosas, haciendo todo lo que Él nos pide. Y una de esas cosas, ¿saben cuál es? Es estar gozosos en todo tiempo. Una persona madura está gozosa en todo tiempo, porque sabe de lo que Cristo rescató, porque Dios le ha dado muchos testimonios que compartir, porque tiene la esperanza de que Cristo regresa. Estar gozosos es fundamental. También estar agradecidos con Dios. En todo. Agradecer a Dios en todo, porque esto es voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a caminar con el fruto del Espíritu, entonces no vemos los problemas, sino vemos a Dios peleando las batallas por nosotros. Dios siempre estaba diciendo, ustedes descansen, es mi batalla. Ustedes descansen, es mi batalla. Descansen en mí. ¿Cómo? Obedeciéndome a mí, escuchando mi voz. Dejarte consolar por mí. Estad quieto.
Entonces, a veces se cruzan obstáculos en nuestras vidas, de diferentes índoles, enfermedades, de diferentes partes. Va a haber, siempre las va a haber. La palabra dice que siempre va a haber vientos que van a intentar derribar tu casa, tu fe. Pero si tú estás fundamentado sobre la roca, si tú estás en Cristo, si tú estás constantemente viendo lo que hay detrás, Señor, muéstrame lo que hay detrás, porque la lucha no es contra sangre ni carne. Entonces llorar y derribar todo eso por medio de la oración y del Espíritu, entonces tu vida va a ser completamente diferente. ¿Cuántas veces no hemos intentado por nuestras fuerzas cambiar algo? Una y otra vez. Y lo intentas, y lo intentas, y lo intentas, y es que otra vez, y es que otra vez. Mientras tú pongas tus ojos en el problema, vas a caer. Mientras tú pongas tus ojos en el Cristo, en el autor y consumador de la fe, entonces Él te va a dar palabra, te va a dar guía, te va a decir cómo, te va a mostrar todas las cosas. Pero a veces tendemos a que los obstáculos, estamos puestos los ojos en los obstáculos. Es que viene esto, y después que vendrá, y después, y nos empezamos a hacer ideas de obstáculos futuros que la verdad, sepa de dónde lo saca uno. Lo que Dios te quiere dar es gracia, ¿sí? Lo que Dios te quiere dar es bendición. Él no te quiere dar ningún mal. No pienses eso. Mejor piensa, Señor, en este problema que estoy, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que entre más difícil, más tu gloria se va a ver. Quiero ser esa generación madura que conoce la batalla y que me pueda hincar y orar por mucho tiempo y que pueda leer la Biblia por mucho tiempo. Es una práctica, hermanos. Cuando uno va al gimnasio, ¿cómo empieza uno? Con unas pesitas, ¿no? Y le tiemblan las rodillas. Cansa, pero después, ¿qué pasa cuando uno ya está yendo 2 años? Lo levanta, ya sabe todo, y ya empieza a agarrar forma. Y es lo que el Señor incita a los cristianos a crecer, a tomar práctica, a leer la Biblia, después uno más, y después se va adentrando más, y ponerse disciplinas de cuánto leer y cuándo leer. Y el Señor te va a ir guiando. Miren, ha habido testimonios de hermanos que dicen, hermano Ale, me he dormido a las 2 de la mañana porque me piqué leyendo la Biblia. Gloria al Señor. El Señor es el que te está instruyendo, el Espíritu Santo es el que te está haciendo hacerlo, porque quiere que madures en la fe, porque quiere que seas fuerte, que no tengas miedo a nada. El único temor que tengas es a Él y hacer su voluntad y obedecerle, porque Él es bueno. Amén. Entonces, ¿me pueden por favor acompañar a Josué capítulo 6, del 1 al 3? Muchas veces al pueblo de Israel se le mostraron obstáculos, pero era para que Dios fuera para que fuera glorificado, no para que tuvieran miedo. Dios decía, ¿ves esa fortaleza enorme, grandísima, que nadie ha penetrado? Y la reacción era, no, Señor, ¿nos vas a mandar ahí a morir? No, mejor no nos habíamos quedado. No, la reacción correcta de un cristiano es, sí, Señor, la veo. ¿Cómo le vas a hacer? Quiero ver cómo lo destruyes. Esa es la actitud correcta. Por eso dice, estad gozosos cuando halléis en diversas pruebas. Señor, ¿cómo le vas a hacer? Quiero verlo. Quiero que todos te conozcan. Quiero que sea testimonio. Señor, en serio, no sé cómo le vas a hacer, pero lo vas a hacer. Y me voy a sorprender y voy a alabarte y cantarte. Entonces, en el capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice, ahora Jericó estaba, ¿qué? Y después dice, ¿qué? Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de las ciudades una vez, y esto haréis durante 6 días. Amén. ¿Qué le dice el Señor? ¿Ves que está cerrada? Sí. ¿Pero que está bien cerrada? Sí. Bueno, yo te la entregaré a ellos y a su rey. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Vas a rodearla.
por 6 días. ¿Tiene lógica? No, no tiene lógica. Dios va en contra de la lógica, porque con la lógica se pierde la fe. ¿Sí? Cuando las cosas empiezan a ir muy bien, el cristiano tiende a olvidarse de Dios. Todo está bien, hoy no oro, todo está bien, me está yendo bien, hoy no oro. Y empiezas a perder el sentido del Espíritu Santo diciéndote, ora por este hermano, ora por este hermano. Cuando uno ya no empieza a orar, ni por uno mismo, ¿creen que va a orar más por otro hermano? Menos. Y es cuando tenemos que entrar a la batalla. Es cuando tenemos que estar todo el tiempo velando en oración. Todo el tiempo. Eso te va a ayudar a madurar. Y eso te va a ayudar a ver testimonios. Y eso va a hacer que vayas fortaleciendo tu fe. Y no temas nada. No importa los tiempos, nada. Tú tienes que decir, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu poder. Quiero ver cómo ese enorme cerrado, bien cerrado, lo vas a abrir bien abierto. Ese es el Señor. Él no tiene problemas. ¿Quién abrió los mares? Dios. ¿Cómo no iba a abrir unas murallas? Pero a veces nos seguimos enfocando en el obstáculo y no en Cristo. Más adelante de este capítulo, en el versículo 6 dice, llevando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. El Señor cumple su palabra, y Él dijo que Él se iba a dar a Jericó en sus manos, y al rey. Cuando pasan días, Dios da sus promesas, pero a su tiempo, Y nosotros sabemos que tenemos promesas hermosas en la Biblia, pero a veces las queremos todas ya, en este instante. Pero Dios prueba. Entonces el primer día ellos han dicho, bueno, si Él dijo, va a hacerlo. Y daban la vuelta, ¿no? Y en el segundo día daban la vuelta. Pero no duden que en el tercer, cuarto, quinto día empezaban ya a dudar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no ven esos muros? De hecho, ahora que le hemos dado la vuelta, he visto que realmente está bien cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa tiempo, uno empieza a dudar. Pero la promesa de Dios es fiel, hermanos. Él no puede negarse a sí mismo. No hay ninguna sombra de variación en Él. Si Él dijo que se iba a hacer, se va a hacer así. No importa el tiempo que tome. Entonces, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, versículo 15, y dieron vuelta a la ciudad de las mismas maneras 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Otra vez, el Señor manda pruebas, pero te da conquista. Y una vez que ya el Señor te ha dado la victoria, te vuelve a repetir, deja fuera lo que no te purifica. Personas que te hagan daño, las personas que no te acercan a Dios, al contrario, te alejan, córtalas ya. Porque el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Y puede que estas personas te digan muchas cosas bonitas o lo que sea, o proyectos de trabajo, algo que te pinte bonito, que tenga mucha lógica. Pero si no te acerca a Dios, aléjate. Aléjate. ¿Por qué quieres sufrir? ¿Por qué quieres contaminarte? Hay que dejarlo afuera. Dios quiere que reposes en una tierra tranquila, rodeada de Él, donde fluye leche y miel. Él es el que provee. No tus amigos, no tu trabajo. El Señor te dio el trabajo. Tú tienes que depender completamente de Dios. Entonces, primero hay duda. Señor sí la dará, sí. Él ve su obra, Él es quien tira los muros. Él derrota a todo Jericó sin que los israelitas tengan que hacer absolutamente nada. Pero ¿saben qué fue lo que les dio la victoria? La obediencia a Dios. Si ellos no hubieran obedecido, ¿cómo iban a caer los muros? En tiempos de prueba, hermanos, ¿quieren saber cuál es el resultado de la prueba? La obediencia. La obediencia, no importando lo que sea difícil. La obediencia es lo que te va a sacar de la prueba. Así de sencillo. No hay más. La obediencia a Cristo es lo que te saca de la prueba, porque Él te va a guiar. Si uno no tiene el corazón dispuesto a escuchar, ¿para qué Dios lo guía? Es un pastor que siempre está diciendo, ven por acá, ven por allá, y te va jalando. Pero si uno no quiere escuchar, ¿qué pasa? Se sale del redil, se pierde y termina con una pata rotita. Pero el Señor en su gracia deja las 99, va por esa oveja perdida, la sube aquí y la venda y la trae de regreso. Pero esa lección de la pierna le enseña que debe de escuchar la voz de Dios. Cuando Jacob quería ser bendecido por Dios y dice que estaba peleando con el ángel de Jehová, ¿dónde lo hirió el ángel de Jehová? En su muslo, para que no se apoyara en su propia fuerza, sino que siempre estuviera apoyado en el poder de Dios, estuviera escuchando su voz. Cuando nosotros nos sentimos fuertes, entonces somos débiles. Pero cuando nosotros somos débiles y nos apoyamos en Dios, entonces somos fuertes, porque Él es la roca de nuestra salvación, firme, no cambia, no se mueve. Amén. Hermanos, ¿podemos abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, por favor? Capítulo 20, versículo del 12 al 18. Israel otra vez estaba en prueba con el rey Josafat. Y Moab y los de Amón venían a atacarlos. Y era un ejército numeroso. Había un obstáculo delante de ellos. ¿Cómo lo tomó Josafat? ¿Qué hizo Josafat al ver el obstáculo delante de ellos? Oró. Fue lo primero que hizo. Oró. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay ¿qué? Fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer cuando empieza una tribulación? Orar. Volver tus ojos a Él. Reconocer,
Dios, no tengo las fuerzas, a ti vuelvo mis ojos. No tengo las habilidades, no tengo el conocimiento, no tengo, si estoy enfermo, no tengo cómo curarme, si estoy pasando momentos difíciles, Señor, no sé cómo hacerle, pero mis ojos los vuelvo a ti. Ese es el primer paso, porque, por lo regular, la oración se queda al último. Uno intenta hacer todo con sus fuerzas y cuando no sale, Señor, ahora sí ayúdame. Hermano, Dios te quiso ayudar desde el primer momento. Desde ese momento, Él quiere ayudarte. Ya no hay barrera entre tú y Él. Puedes acceder confiadamente. A veces nosotros ponemos los obstáculos, pero puedes completamente acercarte en plena certidumbre de fe. Dice más adelante, y todo Judá, versículo 13, estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, ¿qué? Sino de Dios. Sino de Dios. No te alarmes. ¿Ves ese obstáculo que está ahí ese? No te alarmes. La guerra es de Dios. Hay un versículo en Romanos que dice, si Dios, mucha gente dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el versículo dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién es el que pelea la batalla? Él. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pedírselo. Pedírselo. Estar en oración, en lenguas, leyendo la palabra, clamándole al Señor. Sí. Tenemos que pedirle, en la oración tenemos que pedirle, clamarle y darle gracias. Porque que la voluntad de Dios se haga y siempre es buena, agradable y perfecta. Por eso se le da gracias, aunque no veas el resultado todavía. Entonces, ¿qué? Fue una palabra de fe, fue una palabra profética, ¿no? La guerra es de Dios. Mañana descenderéis, en versículo 16, contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, ¿y qué? Y adoraron a Jehová. Y esto es algo muy importante, hermanos. ¿Adoró a Jehová antes o después de que le haya dado la victoria? Confió. Adoró al Señor. La adoración es algo que a Dios le complace. El fruto de nuestros labios, cuando cantamos y reconociendo su poder, le complace. Si ellos no hubieran tenido fe, no hubieran cantado. Hubieran quedado así, ok, y están así todos temerosos al día siguiente. Pues bueno, me paro aquí porque pues así lo dijo el Señor. No, Josafat fue de gloria al Señor y se inclinó a tierra y le dio gracias antes de la victoria. Nosotros, la palabra dice que todo tiempo tenemos que estar agradecidos porque es voluntad de Dios. Aunque el obstáculo todavía no haya sido vencido, todo el tiempo tienes que estar gozoso y agradeciéndole. Pero es difícil, sí lo es. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y lo recibiste como tu Señor y Salvador, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él vive ahora en nosotros. Su victoria nos las ha dado ya. Y podemos cantarle y agradecerle. Hermano, ¿tienes obstáculos? Cántale alabanzas al Señor agradeciéndole en tu casa. Si alguno está feliz, cante. Si alguno está triste, haga oración.
Pero la alabanza es muy importante. Es un privilegio, hermanos. Cantarle al Señor es un privilegio. Porque cantamos en fe. Unos cantamos reconociendo, Señor, tú ya hiciste eso en mi vida. Lo que yo ya canté, eso ya lo hiciste en mi vida. Y otros cantan, Señor, yo sé que vas a hacer eso en mi vida. Es un testimonio y también es cantar con fe. Y dejar, ¿qué? Que el Señor haga las cosas, que estés quieto. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué Dios como el nuestro, ¿no? Claro, no quiere decir que si tienes un problema te quedas así con los brazos cruzados. Señor, dame sabiduría que viene de lo alto para poder tomar una decisión sabia en este obstáculo. Señor, dame sabiduría, dame el fruto de tu espíritu. Y el Señor, cuando tú le pides sabiduría, ¿sabes qué pasa? Te la da abundantemente y sin reproche. Gloria al Señor. Él te la va a dar. No importa cuál sea la situación. Entonces estamos viendo que Dios siempre quiere ayudarnos, que Dios quita los obstáculos. Pero hay veces que uno mismo se pone los obstáculos. ¿Me pueden por favor acompañar a Mateo capítulo 27? Hermanos, perdón, Mateo capítulo 8 primero. Del 5 al 10. ¿Lo tienen? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y este pasaje es impresionante por diferentes maneras. Un centurión era un soldado romano que tenía un general romano que tenía mucho poder, como lo está describiendo. ¿Qué eran los romanos? Gentiles. Y para la ley de los judíos no podían ellos entrar a casa de impíos. Los judíos no podían entrar a casas que no eran de judíos, porque si no se contaminaban. Por eso, cuando el centurión le dice, Señor, mi criado está enfermo, ven, sánalo, y le dice, voy y lo sanaré. Este primero, voy a sanarlo. Jesús no dijo, no, tú eres gentil, no te voy a hacer caso. ¿Qué vio? La fe. Vio la fe en él. No puso ninguna barrera. Vio la fe en él. Jesús quería ir a su casa, aunque supuestamente no podía entrar, pero él iba a sanar, él iba a hacer la voluntad de Dios. Las leyes hacían que se olvidaran de lo que la voluntad de Dios era. Cuando estaba la mujer jorobada en un sábado y decían que los sábados no podían trabajar, ¿qué hizo Jesús? Fue y la sanó. Y era voluntad de Dios que fuera libre, no que se quedara así hasta el día siguiente. La voluntad de Dios era a venir a sanar, a vendar a los quebrantados. Eso era lo que vino Jesús. Entonces es impresionante cómo Jesús dice, claro, voy a hacerlo, aunque era un gentil que se lo estaba pidiendo. Él nunca ha puesto barrera. Pero también es impresionante la actitud del centurión. ¿Por qué? Porque era un hombre con mucho poder. Y él no vio los obstáculos que había para acercarse a Dios, como por ejemplo el orgullo. Imagínense un centurión pidiéndole a un hombre judío que se la andaba
nada más caminando, ayuda. Después pudo haber duda, dinero, el idioma para comunicarse, la distancia, el tiempo, su autosuficiencia, poder. Pero él dejó todo eso aparte, quitó esos obstáculos de su corazón para poder pedir ayuda al Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No ha hallado tanta fe en los hijos de Israel. Un obstáculo era que su criado estaba enfermo, pero Dios podía sanarlo. Pero primero tenía que haber quitado el de su corazón todo lo que le hiciera no acercarse al Señor. Sí. Tenía que quitarlo primero. Orgullo, autosuficiencia, poder, conocimiento, lo que quieras que tengas, hermano. La edad que tengas, los conocimientos que tengas, lo que sea. Si eso te está estorbando para no acercarte en fe al Señor, va a ser muy difícil que salgas rápidamente de esa prueba. Pero en cuanto más te dejas tú al lado y ya no usas tu propia fuerza y entiendes que tienes que estar quieto y no eres tú, sino el Señor quien pelea tus batallas, y lo que tú tienes que hacer es orar, alabarle, servirle, buscar primeramente su reino, entonces el Señor va a sanar. Va a sanar. Y no solamente va a sanar físicamente, sino corazones lastimados, espíritus quebrantados. Sí. Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros, con nuestro orgullo y nuestro ego, ponemos obstáculos para acercarnos a Él. Es impresionante lo que el centurión hizo. Impresionante. Pero tenía una necesidad y reconocía su poder. Amén. ¿Tienes una necesidad? Reconoce su poder y acércate y quita de ti lo que está intentando hacer que te alejes para pedir ayuda. Su mano está extendida. Él no ha cortado su brazo. Él va a seguir ahí. Amén. Tanto es el deseo del Señor que nos acerquemos a Él, que ha quitado todo obstáculo con el precio de su sangre. En Mateo capítulo 27, versículo 50 y 51, está describiendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que vino a reunirnos con Él. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, si Cristo nunca hubiera venido, estaríamos perdidos. Perdidos. Y no nada más es la palabra que Él vino y ya, sino que vino y se humilló a sí mismo y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que estuviéramos con Él. Versículo 50, ya nuestro Señor crucificado dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió, dice que es el velo que separaba el lugar santísimo, o sea, el lugar de la presencia de Dios, de todo el pueblo, al que solo un sumo sacerdote podía acceder una vez al año para la presencia. Era un honor y las mujeres nunca se hubieran imaginado tener ese honor. Cristo murió por todos, por hombres y mujeres. Dice que se rasgó de arriba hacia abajo, o sea, Dios mismo fue el que lo rompió para que tuviéramos acceso y no hubiera ningún obstáculo. Nada que se interponga. Dice la palabra que ese velo era la carne de Cristo. O sea, es una representación de lo que Él tuvo que sufrir para que ese velo pudiera haberse abierto. Pero a veces no lo entendemos, no reconocemos el costo de que nosotros podamos hincarnos en nuestro cuarto y pedir la presencia del Señor. A veces no sabemos lo que costó. Cuando tú entras en ese entendimiento al trono del Señor, o sea, en tu cuarto, cerrada la puerta, orando, cuando tú tienes ese entendimiento de lo que costó quitar ese obstáculo, que era el pecado, y que Dios lo perdonó, entonces puedes acercarte más confiadamente. Por eso tus oraciones se vuelven más eficaces. Y aparte, entras en un reposo. Dios quiere que estés descansando mientras estés obedeciendo
a su palabra. Cristo obedeció y quitó el obstáculo más grande que nos separó de Dios. La obediencia hace quitar obstáculos o problemas o barreras, lo que sea, la obediencia. Y si aunque tarde mucho, tú tienes que seguir confiando en el Señor. Su voluntad es buena y lo hemos comprobado. Yo creo que si de los que estamos aquí supiéramos que la voluntad de Dios no fuera buena, no regresaríamos. Pero estamos aquí porque lo hemos comprobado, y lo hemos comprobado, y lo hemos comprobado, y lo hemos comprobado, y lo hemos comprobado. Por eso seguimos adorándole y cantándole. En Hechos capítulo 16, después de que Cristo viene, las mentes fueron transformadas. Las guerras que se vivían en Israel siempre por territorio. Pero cuando Cristo viene, Él quería conquistar y ganar almas, corazones para el Señor. Ya las guerras ya no eran contra los romanos. Jesús nunca peleó contra los romanos ni nada. Dijo, eso es política. Yo lo que quiero ir es al fondo de cada una de las personas, a sus corazones. Que vean que yo vivo y que soy el Hijo de Dios y que Él transforma vidas. Las peleas ya no se convirtieron en guerras como con Josué o como con jueces, con Josafat, sino que se convirtieron ya a más abiertos los ojos, guerras espirituales. Por ejemplo, en el versículo 16 era Pablo caminando, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Santísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué pasó ahí? Hubo una batalla espiritual. Sí. Hubo discernimiento de un hombre maduro, sabiendo que eso no era voluntad de Dios. Y no le importó dónde estuviera él, fue y la reprendió. ¿Qué pasa? Cuando estamos en batallas espirituales, pues son batallas. El diablo nos va a querer intentar atacar, que nuestro ánimo decaiga, que tengamos miedo. Y así fue con Pablo, porque ¿qué pasó? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué pasó? Tú empiezas a luchar espiritualmente, ¿qué va a querer hacer el diablo? Atacarte de alguna otra manera. Es que ya me salió una bolita aquí atrás después. Te va a intentar meter duda, miedo. Es que creo que mis manos, y creo que ya me dio COVID, y así, empieza a atacarte. No. Fueron azotados mucho, fueron golpeados, fueron metidos hasta lo más profundo. O sea, el obstáculo se veía enorme. ¿Pero qué pasó? Bueno, la actitud de ellos fue reconocer al Señor en todo. ¿Y qué hicieron? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hicieron? ¿Y los qué? Presos los oían. Ellos estaban alabando al Señor y orando. Cuando se vieron en esa situación, ¿qué hicieron? Primero, orar y cantar. Así como Josafat. ¿Qué hizo? Le cantó al Señor antes de ver la situación solucionada. Eso es fe.
Eso es fe. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Tal vez esas cadenas estaban cerradas, bien cerradas, pero el Señor las abrió. ¿Por qué? Porque confiaban en el Señor, porque le agradecían, porque le pedían a Él ayuda. Aquí nos relata que Pablo estaba intentando o diciendo, por favor, fui inocente. Él sabía que había hecho la voluntad de Dios y que el diablo va a intentar atacarte cuando haces la voluntad de Dios en todo momento, pero si tú oras y alabas al Señor, entonces el Señor abre puertas. El Señor es el único que puede quitar cerrojos. El Señor es el que derriba muros. El Señor es el único que puede hacerlo. Y de una manera maravillosa, porque al final el soldado al que estaba encargado, ¿qué pasó? Se convirtió a Cristo. ¿Ven cómo Dios se glorifica en todo? Dios se glorifica en todo. Solo tenemos que obedecer y estar agradecidos en todo momento y alabándole en todo momento, no importando la circunstancia. No importa que cantes bonito, no importa que cantes feo, no importa. Tú alábale al Señor con tu corazón. Eso es lo que Él ve. Él no ve tu exterior, Él ve tu interior. Él ve lo que necesita ser quitado de ti para que tengas una vida plena, en abundancia. Tú solo tienes que entregárselo. Tienes que dejar afuera tu orgullo. El Señor es el único que abre las puertas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Él tiene el poder en su mano. Si Él quiere que sean abiertas las puertas, serán abiertas. Si Él quiere que sean cerradas, por más que tú batalles con tus propias fuerzas, pero el Señor no quiere, no se van a abrir. Y uno se cansa, batallando, se cansa. Hasta que ya no pueden más, hasta que son débiles, entonces se humillan delante del Señor y Él hace lo que sea necesario. En Isaías, capítulo 43, Isaías 43, del 18 al 21. Cuando estamos en prueba, el diablo siempre va a intentar traer como un tipo de nostalgia, un recuerdo. Y la nostalgia excesiva te lleva a la depresión. Cuando nosotros dejamos que esos recuerdos tomen control de nosotros, hace que caigas en depresión y no tomes decisiones correctas porque no estás gozándote en el Señor. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez que abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas, ¿qué? Publicará. ¿Por qué? Porque verán lo que Él cumplió. La alabanza es sumamente importante. Fuimos creados para publicar sus alabanzas, porque demuestran y confirman lo que Él hará y lo que Él ya hizo. Alabar al Señor, hermanos, se los vuelvo a repetir, en sus casas, a capela, como quieran, pero cantarle al Señor trae fuerza. Trae fuerza. Y ¿por qué cantar es importante? Porque estás confesando la palabra con tu boca. La estás diciendo, la estás proclamando. Por eso se buscan alabanzas que sean bíblicas.
que hablen de la palabra del Señor. Porque hay alabanzas que son puros sentimientos y hablan de me ayudaste a mí y allí y a ti y se torna todo para ti, como si Dios te sirviera a ti. Pero la alabanza es que alabanza, tú alabas al Señor, honras su nombre. Por eso, cuando cantas, estás proclamándolo con tu boca. Lee la palabra en voz alta. Canta alabanzas. Ora en todo tiempo. Eso va a cambiar tu vida. Te va a hacer madurar en el Espíritu. Y los obstáculos que se ven enormes van a ser chiquitos. La palabra dice que Dios es como poderoso gigante. Y Él nos está cuidando. Él es poderoso gigante. No los problemas. Los problemas no son gigantes. Dios es el gigante. Pero ¿cómo está tu fe? El Señor dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero los problemas los vemos así y nuestra fe la chiquitamos más. Cuando tendría que ser al revés. Entre más creces en fe, más se hacen chiquitos los problemas. Amén. No negamos las circunstancias, pero no pueden afectarnos de la misma manera cuando nosotros estamos en fe. Entonces, Dios es el que hace y deshace, el que abre puertas, el que las cierra. Él es el que pone las barreras y Él es el que las quita. Y lo expresa hermosamente en su palabra en Jeremías capítulo 5, versículo 22. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. El Señor ha establecido su plan perfecto. Su voluntad es firme. Y quien quiera derribarlo no va a poder. Y lo demuestra siendo como el mar y la arena. Está delimitada. No va a cambiar. El diablo va a intentar atacarte. El diablo va a intentar decir, esto va a cambiar, esto va a cambiar. Si el Señor, tú permaneces firme, buscando su voluntad, entonces no tienes por qué temer. A quien tienes que temer es a Dios. Y no es un temor de miedo, de no hagas esto, porque sino es de respeto. Ese es el tipo de temor de Dios, como el temor que le tiene un niño a un padre, que quiere agradarle, que quiere hacer las cosas bien para él. Eso es lo que tenemos que hacer, temer a Dios, no temer los obstáculos. Él ya tiene todo planificado, Él ya tiene todo hecho. Él ha delimitado lo que está abierto y lo que está cerrado, y si quiere abrirlo, lo abrirá. Pero Él es el que tiene el poder, y a Él tenemos que pedírselo, no a nosotros mismos. Él es el único que puede hacerlo. Lo voy a repetir. Él es el único que puede hacerlo. En Isaías, capítulo 61. Al ver que el pueblo de Israel no entendía que tenían que obedecer al Señor antes de que Jesús viniera, y que las leyes se les hacían pesadas, se les hacían cansadas, las rompían. Al ver eso, el Señor se estaba dando cuenta de cómo eran afectados sus corazones al no obedecerlos, cómo su nación estaba sometida por otro imperio romano, todas las consecuencias que había traído el no obedecer, el no confiar en el Señor. Por eso Él mismo vino con nosotros. Y dice en el versículo 1 en adelante, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Eso vino a ser Jesucristo, hermanos. Jesucristo rompió con todo, con todos los obstáculos. Él vino a traer gracia. Al que está de luto, a traer alegría. Al que está afligido en su espíritu, a darle óleo de gozo, manto de alegría. Él vino a hacerlo por nosotros. Y de los pasajes que más me impactan en la Biblia es de la mujer que tenía flujo de sangre y no paraba. Y ella vio a Jesús de lejos, y había una muchedumbre enorme. Y como ella sangraba, estaba impura bajo la ley, no podía tocar a ningún hombre, no podía tocar a los hombres por la ley. Pero ella, ¿qué hizo? ¿Vio ese obstáculo? No. Ella no vio que si podía o no podía, que si estaba mucha gente alrededor. Ella no vio el obstáculo. ¿Qué vio ella? A Jesús. Y corrió a Jesús. Corrió a Jesús y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. ¿Por qué el borde de su manto? Porque no quería tocarlo a él para cumplir la ley. Pero fue por fe y fue sanada. Ella no vio el obstáculo. Ella vio a Jesús mismo. Sí. Y se movió por fe. Nada más tocó su manto. Porque muchos habían visto cómo Jesús ponía sus manos sobre ellos y sanaban. Y ella dijo, si tan solo yo lo pudiera tocar. Esa es la semilla de mostaza, hermanos, de fe. Poquito, que tan solo poquito. Y fue libre de una enfermedad que tenía de por vida. ¿Cómo te mueves tú en la vida? ¿Viendo los obstáculos o viendo a Cristo? ¿Te mueves por lo que ves o te mueves por fe? ¿Cómo es que tú te mueves en la vida? Dios ya te dio sus promesas. ¿Qué tanto las tomas? ¿Qué tanto las meditas? ¿Qué tanto lo alabas aunque tú todavía no veas la respuesta? ¿Qué tanto, cómo te manejas tú? ¿Cómo caminas? Y eso es cuestión de analizarlo. Un cristiano maduro ya no ve obstáculos. Un cristiano maduro ve que Dios se va a glorificar por medio de ese obstáculo. Es muy diferente a lo que el mundo allá afuera vive. Completamente diferente. Tienes un obstáculo ahorita, glorifica tu nombre, Señor. Alábalo, ora y busca primeramente su reino. Primeramente busca su reino. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es clara.